Arratsaldeon, buenas tardes. Televerano recibe hoy a una persona importante en la comarca del Bidasoa, especialmente en Hondarribia, porque va a recibir la insignia de oro de la ciudad de Hondarribia el sábado en la sala capitular del Ayuntamiento de Hondarribia, que es donde nos encontramos y donde hace un mes y medio estuvimos con el alcalde Igor Emparan y donde siempre nos quedamos prendados de su riqueza patrimonial en el ámbito pictórico y en otros ámbitos también a este nivel. Pues aquí estamos con Gloria González Asseguín-Olaza, que es, según las referencias que tenemos, una de las grandes investigadoras mundiales, me dicen las referencias, en un campo tan importante como es la terapia génica. Luego ella nos dirá lo que es la terapia génica, traducirlo. Antes que nada, Gloria, bienvenida a esta casa, bienvenida a Teledonosti, gracias por estar con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por recibirnos en la sala capitular de tu casa, es la casa de todos. Los hondarribitarras. Evidentemente la conocías y bien. Sí, sí. Verás, esta riqueza maravillosa pictórica es un sitio espléndido. Es una licenciada en Biología por la Universidad del País Vasco. Por cierto, ella está entre las 500 mejores del mundo. Eso también es importante. Digo, se va avanzando a ese nivel. Doctorada también por la Universidad Autónoma, aunque esa tesis la hiciste en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. ¿Voy bien? Pues muy bien. Bueno, voy bien, pues no es siempre sencillo. Y lo dirige un profesor, Vicente Larraga. Antes que nada, ¿quién era Vicente Larraga? ¿Quién es Vicente Larraga? Vicente Larraga es un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De hecho, en su momento fue el vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es un investigador especialista en bioquímica, también licenciado en medicina, que en aquel momento trabajaba en parásitos, en leishmania, en el desarrollo de vacunas frente a la infección por leishmania, y de hecho ha sido uno de los investigadores que en este país ha estado desarrollando una vacuna para el COVID. Había 3 investigadores españoles que han estado muy cerca de la clínica y uno de ellos era Vicente Larraga junto con Mariano Esteban y Luis Juanes. Luego, no marchas a la Universidad de Nueva York y ya ibas avanzando en esa línea de trabajo. Pero para todo eso, claro, tiene que haber un aprendizaje y lo primero, si te gusta la ciencia, lo primero que puedes pensar en estudiar es medicina. Pero a mí me ha dicho un pajarito que eso de la medicina como que tenías un poco de vértigo a realizar determinadas funciones y que preferías quizá trabajar desde el laboratorio. Sí, totalmente. O sea, a mí me apasiona la medicina, me sigue apasionando la medicina. Me gusta sobre todo entender las enfermedades, también porque eso es necesario para poder desarrollar tratamientos frente a ellas. Pero lo que a mí en su momento me echó para atrás fue el tener que enfrentarte al paciente, el tener que dar una mala noticia al paciente, un mal diagnóstico. Y en esa edad, cuando tienes que decidir qué quieres hacer, pues fue un determinante clave. No me veía con la fuerza suficiente, primero de dar malas noticias y luego de ser capaz de dejar esas malas noticias en tu trabajo, ir a tu casa y seguir viviendo, que es algo que creo que todos los médicos tienen que desarrollar como método de protección, ¿no? Yo soy muy empática y además muy sensible en ese sentido, entonces pensé que iba a ser mucho más útil a la sociedad y a los enfermos si estaba, digamos que detrás de esos tratamientos, detrás de esos médicos que luego son los que van a tener que enfrentarse al paciente y tratarlo. Y como explicas en casa que vas a estudiar ingeniería genética. ¿Eso porque suena bien o porque era una manera de convencer a tus padres? Bueno, mis padres siempre me han apoyado. Daba igual lo que quisiera hacer, siempre he tenido su apoyo. Pero es verdad que igual cuando decidí estudiar biología, los biólogos iban al paro.
todos los biólogos iban al paro. Entonces quizás el ser ingeniero genético, que parece que es los ingenieros es más fácil que encuentren trabajo. Y en aquel momento yo estaba apasionada por el ADN. O sea, era una cosa que es que me tenía fascinada y de hecho el AITA también, a través de amigos, me ayudó a contactar con gente de la Universidad Complutense que eran expertos en genética y yo creo que hicimos como un poco de equipo ahí y les encantó que estudiara al final biología. Yo leo diferentes publicaciones y ha estudiado y ha trabajado en Nueva York, pero además lo ha hecho para buscar nuevas vacunas y tratamientos contra la malaria. Sí. Tengo un amigo de Xavier Lapitz que en su momento tuvo sus dificultades, un compañero que tuvo, y me he acordado de la malaria y los debates que ha habido en torno a la vacuna de la malaria, en más de una oportunidad. Sí. ¿Cómo no llega esa ocasión? ¿Es casualidad o es fruto de un trabajo o es una recomendación de alguien que trabaja en el grupo? No, o sea, el inicio de todo esto fue cuando estaba estudiando biología y en el último curso hice un curso de verano de la Menéndez Pelayo que se llamaba Enfermedades de los pobres. A ver, ¿cuáles son las enfermedades de los pobres? Las enfermedades de los pobres son las enfermedades parasitarias. Ajá. Y entonces era enfermedades de los pobres, biología molecular de los parásitos. Y fue, la verdad, pues conocer todos los expertos españoles, mayoritariamente que trabajaban en parásitos, y ahí es donde empecé a trabajar. Primero trabajé en Leishmania, que también provoca muchas enfermedades en el tercer mundo, bueno, en los países en desarrollo, África, sur de América, y ahí empecé. Y después de Leishmania me pasé a malaria y es cuando fui a Nueva York para trabajar en la vacuna para malaria. Sí, yo encuentro también, he visto construir el CIMA. En Pamplona. Esto va a ser algo importante. Es el Centro de Investigación de Medicina Aplicada. Bueno, ¿qué es el CIMA? Estás en las entrañas, en el corazón del CIMA. ¿Qué es? ¿Qué representa? ¿Y qué supone para la ciencia? Pues el CIMA, que de hecho cumple 27 años como inauguración del edificio físico el 27 de septiembre, dentro de nada, es un centro cuya investigación, la investigación que realizamos en el CIMA siempre tiene que tener como objetivo el paciente. O sea, toda la investigación, incluso la investigación básica, tiene que estar enfocada a bien desarrollar nuevos métodos de diagnóstico, desarrollar nuevos tratamientos, pero nuestra mirada siempre tiene que estar ahí, en el paciente. Toda la investigación es necesaria, toda la investigación es muy importante porque al final es un desarrollo que puede servir para, nunca sabes cuál va a ser el alcance, pero en nuestro caso nos centramos en enfermedades que no tengan cura, enfermedades que no tengan un buen diagnóstico. Y estamos justo enfrente de la clínica universitaria y nuestra interacción con los médicos es muy estrecha, de manera que, digamos, de alguna manera el problema cruza de un lado a otro de la calle y tratamos de juntos no resolver esos problemas. Has dirigido el Laboratorio de Terapia Génica de Hepatitis Virales. Vale. ¿Qué es la terapia génica? La terapia génica es sencillo de entender, Es utilizar el ADN para curar enfermedades. Eso es la terapia génica. Lo que ocurre es que, claro, si yo digo utilizar ADN, que es una molécula que está en el interior de nuestras células, parece un poco de ciencia ficción, ¿no? Pero realmente el ADN es una molécula que es muy fácil de purificar en el laboratorio y muy fácil de manipular. Podemos cortar, pegar y crear nueva información con el ADN en el laboratorio. Y dentro de esa información que podemos crear moléculas que luego vamos a ser capaces de introducir en las células para curar enfermedades. Yo sé que hay personas que han tenido influencia en que estuvieses en Pamplona. Hablamos de Jesús Prieto. ¿Quién ha sido para ti Jesús Prieto? Porque luego leí en algún sitio, hombre, que tuviera un despacho enfrente el perdón. Era un poco para despejar
la mesa. Era un capítulo importante, ¿no? Pero efectivamente parece que hay una influencia ahí. Y hay otro capítulo relativo para estudiar ingeniería genética o explicarlo en casa que al principio pues puede efectivamente, es la admiración por Severo Ochoa. Sí. Sí, o sea, Severo Ochoa marcó, yo creo que lo que soy ahora, porque en aquel momento investigadores en España, pues la verdad es que se conocían muy pocos, ¿no? Y la ciencia en España en general no tenía tampoco mucha importancia. Yo creo que ahora hemos ganado bastante, todavía nos queda mucho para llegar a países anglosajones, ¿no? Pero es verdad que en aquel momento pues no teníamos muchas referencias. Y Severo Ochoa ha jugado un papel muy importante en saber ese ADN, cómo se convierte luego en lo que somos, ¿no? Y creo que eso me impactó mucho cuando estaba estudiando en el instituto. Eso me impactó mucho, y saber que había habido un español que había sido capaz de llegar a ese nivel, ¿no? Incluso hasta, ¿no?, recibir el premio Nobel, era como, me encantaría llegar ahí y llegar a ese nivel, ¿no?, de conocimiento. De Severo Ochoa, en este caso. Hablando de lo que es la ciencia, ¿no? ¿Por qué hay a veces falta de conciencia? Da la sensación que da falta conciencia a la hora de invertir en... Si es una pregunta tópica, estaréis agotados ya los investigadores, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué crees que sucede eso? ¿Crees que sucede que falta verdadera conciencia para invertir en investigación? Creo que tengo la sensación de que no nos comunicamos bien los investigadores. Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros mismos, comunicar qué es lo que hacemos. ¿Pero es un problema de investigadores o muchas veces del receptor? Y del receptor. O del engranaje que tiene que hacer coordinar eso. Porque muchas veces no se ve, o sea, ha tenido que ocurrir una pandemia para que seamos conscientes que el trabajo que hacemos cada día en el laboratorio tiene una utilidad muy clara, aunque digamos que en el día a día lo podemos ver, porque ahí están, ¿no?, los tratamientos para el cáncer, las vacunas. Lo vivimos como algo cotidiano, ¿no? No nos damos cuenta que detrás de eso ha habido una investigación de muchos años y mucha gente dejándose, ¿no?, la piel, las horas, la vida, claro, para que llegue ahí. Y yo creo que la pandemia nos ha hecho ver eso, porque ha sido como, nos ha permitido en poco tiempo darle la vuelta, ¿no? Y aunque ha ocurrido, y aunque yo creo que cada vez la gente entiende más lo que es la ciencia, de nuevo, los políticos son cortoplacistas. Los políticos, yo creo que piensan en el tiempo que están ellos gobernando. Y invertir en ciencia es mucho dinero. Y hay que invertir mucho dinero para recoger los frutos a muy largo plazo. Y eso no entra en las políticas, en las carteras. Yo quiero frutos a 3, 4 años para poder ganar las siguientes elecciones, no a 10, 20 años, porque esos frutos los va a recoger otro. Y yo creo que ese es un problema para nosotros los científicos, pero en general. O sea, yo creo que en ciencia hay que hacer un plan nacional donde da igual qué político esté, que se mantenga esa inversión en ciencia, ese porcentaje del PIB destinado siempre a ciencia. Lo mismo en ciencia que en educación y que en sanidad. Me parece que son las cosas claves en las que no debería cambiar porque uno es de derechas, de izquierdas, de centro. Pero bueno, ¿Qué supone para Gloria González Aseguinolaza estar cerca de los pacientes, que está a gusto trabajando cerca de los pacientes? Todo. Es mi motivo de ir todos los días a trabajar. Porque si yo no viera eso, si no viera que lo que estoy haciendo puede, aunque sea, aliviar a un paciente, me gusta mucho el trabajo, me gusta mucho el trabajo del laboratorio, el ver los datos, el analizar los datos, pero si no viera que eso va más allá y que detrás hay una persona que sufre, no sé si tendría tanta pasión por mi trabajo. ¿Y un doctor le puede prometer a una doctora, en este caso, que eso lo va a poder realizar
viendo el Perdón de fondo, el Perdón, que es el puerto en Pamplona. Históricamente, los más veteranos habrán oído cierre del puerto de Pajar en Navarra, el Perdón. Bueno, pues el Perdón se ve, creo que desde la clínica universitaria o desde el despacho del CIMA se ve, ¿no? Se ve lo que es el Perdón hoy, ¿no? Sí. Bueno, eso es posible, ¿no? ¿Cómo le pueden convencer a Gloria para que vas a estar cerca de los pacientes y además vas a ver el perdón? ¿Eso es posible? Sí. Se concretó eso, ¿verdad? Se concretó. De hecho, bueno, yo te invitaría a conocer a Jesús Prieto y si le conoces sabrías por qué me convenció, pero yo estaba en Nueva York en aquel momento pensando en volver a casa, quería volver a casa porque Nueva York es fantástico, trabajar en Nueva York es increíble, pero a nivel personal, a nivel de familia, es duro. Es agotador, ¿no? Sí, la lejanía. ¿La ciudad come? La ciudad, ¿O la lejanía? Sí, la ausencia de familia para mí fue duro, sobre todo porque tuve mi primera hija allí y yo quería que estuviera con su familia, porque somos una familia muy familiar, para la redundancia. Entonces, eso aparte fue dura y entonces, pensando en volver a casa o cerca de casa, en principio nuestra idea era volver casi a Madrid, que era de donde habíamos salido y donde conocíamos a la gente, pero coincidí con la que es ahora la rectora de la Universidad de Navarra, María Iraburu, que estaba haciendo una visita a uno de los laboratorios allí en Nueva York y fuimos a comer y me contó el plan del CIMA, lo que iban a hacer y tal, y yo le di mi currículum, me dijo, se lo voy a pasar al doctor Jesús Prieto, que es el director de Medicina Interna y que está trabajando en terapia génica. Entonces, pues si esto fue un miércoles, el jueves por la mañana yo me estaba duchando a las 6 de la mañana y recibo una llamada de Jesús Prieto que me dice que Gloria, tu currículum es lo que necesitamos aquí en Pamplona, en la universidad, y te tienes que venir. Y yo no conocía de nada al doctor Prieto, y digo, bueno, pues yo voy a ir por allí en Navidades, si quieres me paso y hablamos y tal. Y así empezó todo. Esto era en el 2000, nos volvimos en el 2001. Y cuando estaba allí me dijo, Gloria, nosotros la ciencia que hacemos, la hacemos para el paciente. Y yo era lo que quería hacer, porque yo llevaba muchos años trabajando en parásitos, escribiendo en mis proyectos que lo que yo hacía iba a llegar a esos pacientes, esas personas que vivían donde la malaria era endémica o la lismania era endémica, pero yo veía que eso nunca iba a llegar, porque nadie iba a tener el interés de invertir lo suficiente para que eso ocurriera. Entonces, estaba un poco, digamos, desencantada. Y entonces Jesús me abrió la oportunidad de hacer eso realidad. Y ya como con la administración pública, pues le iba a costar invertir con fondos públicos, con fondos de todos, pues generar una herramienta empresarial en este sentido. Nada más investigadora y empresaria. Vamos a ver, ¿cómo explicamos esta situación? Porque luego tenemos que hablar de enfermedades raras también. Y bueno, entonces a cualquier ciudadano pues tampoco le será fácil entender estas cuestiones. Uno que hace una científica que tenía que estar apoyada y cobrando un gran salario para trabajar en favor de la ciencia y en investigar, ¿cómo es que tiene que arriesgar? Al final la empresa también es riesgo. Luego hablamos de innovación, pero es un riesgo a ese nivel. Bueno, ¿cómo surge eso? Yo lo he vivido de una manera muy natural. Se dieron las circunstancias y nosotros desarrollamos terapias cuya producción es muy costosa. Hacer ensayos clínicos de nuestras terapias es muy costoso y por mucho dinero que consigas incluso de Europa, nosotros conseguimos un proyecto europeo de 3 millones de euros, conseguimos hacer una primera fase del ensayo clínico, pero ya no pudimos seguir adelante porque necesitamos eso por 10 o por 100. Entonces, la única manera o de las únicas maneras, es crear un instrumento de este tipo, ¿no? Una compañía, una biotech, donde inviertan inversores de capital riesgo o farmacéuticas y que tengan tanto la experiencia, porque claro,
yo soy investigadora, pero yo no sé desarrollar un medicamento. Para eso necesitas gente que sea experta en temas regulatorios, en temas de seguridad, en temas de financiación. Entonces necesitas agrupar todo eso, algo que en un centro de investigación no cuentas con ello, ¿no? Entonces surgió la posibilidad de crear una empresa, la creamos y ahí estamos, y estamos ahora mismo en ensayos clínicos para la enfermedad de Wilson. ¿Por qué las enfermedades raras? He leído también en algún capítulo que de verdad te motiva investigar enfermedades raras y que la innovación, de momento, para las enfermedades raras. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene? En la carrera siempre te tienes que enfocar, porque si quieres abarcar mucho, al final es cierto que no consigues nada, ¿no? Pero las enfermedades raras, realmente la situación del paciente y de las familias es dramática. La mayoría de ellas no tienen absolutamente nada más que tratamientos paliativos, pues el hecho de combinar el que la mayoría de ellas pueden tener una solución en la terapia génica fue lo que me llevó, ¿no?, a trabajar y a enfocarme en eso. Y solo trabajamos en unas poquitas de ellas, Claro, que hay más de 7.000. Nos enfocamos ahora mismo en las que afectan al hígado, estamos abriendo otros órganos, pero no puedes abarcar todo. Lo que sí que trato de hacer es que cuando alguien viene, me consulta, ponerle en contacto con el grupo de Estados Unidos que trabaja en esto, o el grupo alemán, porque hacemos una red bastante... y colaboramos mucho en ese sentido. Sí, un espíritu de colaboración. Es necesario. Eso será fundamental, ¿no? Sí. Eres una apasionada de tu trabajo, ¿no? Sí. Sin pasión y sin preparación, pero fundamentalmente primero la pasión, ¿no? Sí. Querer trabajar en ese sentido. Es un trabajo duro, es un trabajo duro. Como siempre les digo a los chicos cuando entran, la mayor parte de los días te vas a ir a casa con una mala noticia, porque no te ha salido el experimento o no ha salido lo que querías. Entonces hay que tener mucha perseverancia y muchas ganas de ir todos los días a trabajar. Pero es cierto que cuando un día te sale, ese día lo suple por creces todo lo demás, ¿no? ¿Y cómo llevan los científicos de alto nivel lo del primer mundo? No sé si el segundo mundo o el tercer mundo. Y cuando la gran mayoría de las personas pertenecen a ese llamado, no sé si bien llamado o mal llamado, tercer mundo o último mundo, no sé. Sí. ¿Cómo llevan los científicos de vuestro nivel, que estáis en el día a día, cómo lleváis esa desigualdad, si cabe llamarla? Porque entraríamos en otros debates ya más filosóficos. Totalmente. Muchas veces piensas, de hecho yo muchas veces me paro y digo, ¿pero qué hago? Si realmente igual, ¿no? Donde realmente podría ser es dando de comer. O sea, investigamos para la gente rica, sin duda. O sea, rica hablo de la gente en los países desarrollados. A los países... Investigamos para gente del primer mundo. Del primer mundo. Para gente rica. Sí. Eso es, sí. Es una frase, un titular. Sin duda, un titular sin duda. importante. Porque yo muchas veces que me han dicho, vamos a hacer algo para los países en desarrollo, digo, tenemos las vacunas que pueden salvar miles de vidas, tenemos la vacuna de la polio que funciona, tenemos la vacuna de la hepatitis que funciona, tenemos comida de sobra, agua de sobra que vamos a investigar, ¿qué? Una enfermedad rara que afecta al tercer mundo. Es un poco una hipocresía, ¿no? Vivimos en un mundo muy hipócrita, pero cuando estás aquí tienes que trabajar para los que están contigo, no tienes que... Sí, yo tengo mis momentos de Supongo, o contradicciones, como todo en la vida, ¿no? Muchas contradicciones también. Sí. Pero la pasión también está para... Las dificultades dicen que acrecientan el ingenio, ¿eso es cierto? Sí. De hecho, yo creo que por eso los investigadores españoles nos aprecia mucho fuera de España, sobre todo igual en Estados Unidos, porque hemos vivido con unos presupuestos, y seguimos viviendo, con unos presupuestos muy ajustados. Entonces te tienes que buscar la vida, y ese buscarte la vida hace que crees ingenio, ¿no? Entonces, cuando ves a investigadores que siempre han tenido de todo, ahogarse en un vaso de agua, y tú decís, pero esto podríamos hacerlo así y tal, pues eso, sí.
en medio de esa hipocresía también habrá tiempo para pensar en las claves del futuro de la humanidad. Con vosotros y con vosotras hay que hablar de futuros retos de la humanidad y hay que hablar de estos conceptos, ¿no? ¿Qué retos tiene la humanidad? Con el conocimiento, ¿qué tenéis? Con el conocimiento, o sea, la velocidad a la que está avanzando lo que es la ciencia es vertiginoso. O sea, ahora mismo todas las aplicaciones que podemos dar a la inteligencia artificial, porque nosotros hasta hace muy poco estamos produciendo datos. Podemos conocer toda la información que tiene una persona en horas. Y eso nos puede decir qué enfermedad puede sufrir o qué tratamiento le va a funcionar bien o no. O sea, realmente estamos en una época en la que todo puede avanzar muchísimo más rápido, bien utilizado. Pero como siempre, ¿no? Aquí la dualidad del ser humano, hay gente que lo va a usar bien y hay gente que lo va a usar mal. Y ahí pues nos tendremos que mover como siempre, ¿no? Hay un punto de preocupación con la inteligencia artificial, pero bueno, también hay un punto de optimismo. Yo soy optimista, soy optimista, pero creo que siempre hay que tener ciertas precauciones, ¿no? Y en medio de estar con tanto conocimiento en el despacho, en el entorno, con los compañeros y las compañeras, con las universidades, con el trabajo para los demás, hay un hueco para recibir la insignia de oro de Hondarribia. Sí. Algo inesperado, quizá. Totalmente inesperado. Y por una votación popular. Sí. Cuando me llamó Igor para decirme que me habían nominado, que de hecho estaba en el metro de París, porque había ido a ver los Juegos Olímpicos. Y estaba en el metro ya volviendo a casa y me llama y me dice: soy Igor Emparan, tal, alcalde de Hondarribia y tal. Y yo lo primero que pensé fue que acababa de recibir un premio internacional por el trabajo que hago. El de Rosalind Franklin. Sí. Eso es. Y pensé que quería, pues, que alguna vez he hablado aquí de terapia génica, enfermedades raras, pues pensé que me llamaba para decir: oye, ¿no te importaría darnos tal, no? Y cuando me dice eso, digo, primero, o sea, lloré. Sí, o sea, estaba ahí y estaba mi marido de frente y yo lloraba y yo, ¿perdona? ¿Qué dices? O sea, no sé, es algo que no te esperas, no sé. Lo vas a recibir muy cerca de tu casa. Sí. Nada, pero nada, muy en casa, como quien dice, ¿no? En casa, sí. Pues tú eres muy del entorno de... Bueno, los Ayonas vivían aquí al lado, en la calle de las Tiendas. Este ha sido mi barrio de pequeña. ¿Y qué te ha dicho tu familia? Bueno, porque yo estoy viendo en parte de tu familia aquí que nos está acompañando y bueno, la noto más emocionada que quizá... Mi hermana está emocionadísima. Yo le ya ha desvelado quién está. Le pregunté al alcalde a ver si podía sustituirme, porque a mí estos me ponen un poco nerviosa, pero no me dejan. Pero sí, no, la familia está súper emocionada, toda la familia y los amigos. Estoy recibiendo muchísimos mensajes de amigos de... Una cosa que me parece muy curiosa y me parece bonita es lo que dice del pueblo de Hondarribia el haber elegido a una investigadora como insignia de oro, ¿no? Que es realmente muy bonito, ¿no? Porque yo considero sinceramente que represento a todos los investigadores, ¿no? Pero creo que eso, ¿no? Que el pueblo de Hondarribia haya decidido que una investigadora se merezca este premio es realmente... Y una investigadora de carácter mundial. Quiere decir que eso también hay que reconocerlo. Seguro que el sábado las personas que escuchen tu currículum pues podrán valorar esa cuestión, pero lo trascendente, efectivamente, que la votación popular haya optado porque Gloria González Asseguin Olaza sea insignia de oro este año en Hondarribia. Pues es un verdadero placer que nos hayas acompañado, que hayas hecho el esfuerzo de venir hasta esta sala capitular del Ayuntamiento de Hondarribia para explicarnos pues tus sensaciones, tus emociones, porque tampoco vas a dar ahora una clase de máster, ni se puede explicar en gran cosa, sino que
tenía una lista de distinciones y de publicado más de 110 o 120 artículos en revistas especializadas, y das clase 20, 25 másteres, no sé. Bueno, pues todo eso pues tiene sus matices, pero sí hay que explicar las sensaciones, ¿eh? Sí. Porque con las sensaciones nos emocionamos y generamos pasión, y esa pasión que te queremos también inocular un poco más para que puedas seguir investigando y trabajando, ¿eh? Vale, eso sí, sí. Que es otra gente. Sí, Gloria sí. González, así lo haces un Muchas placer gracias. que hayas Muchas estado gracias. con nosotros. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Por supuesto. De contar mis sentimientos y de ¿no? mostrar un poquito, ¿no? Del trabajo que hacemos. ¿Quieres enviar un mensaje a la ciudadanía, a tus amigos, a tus amigas? Pues lo primero de todo, pues agradecer al pueblo de Hondarribia que me haya decidido que merezco este reconocimiento. La verdad es que estoy súper emocionada, muy nerviosa. El día 7 no sé cómo lo voy a hacer, pero quiero estar aquí, quiero estar en compañía de mi familia y de todos mis amigos que creo que piensan que realmente me lo merezco, y todo el equipo que ha trabajado conmigo durante todos estos años. Pues nada, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nosotros ya les dejamos por nuestra parte nada más. Gracias como siempre al Ayuntamiento de Hondarribia por recibirnos en este escenario magnífico. Todo esto ha sido posible gracias a Lula Retuerto, a Xavi Bermúdez y a todo el equipo. Un saludo muy cordial. Arratsaldeon, buenas tardes.